Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es José Luis Osorio Beltrán. Estudio la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como mi segunda actividad de la unidad uno de Derecho Laboral, el tema a explicar sería la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011 y su impacto en en el ámbito laboral mexicano. Antes de comenzar, quiero hacer una aclaración importante. La reforma del 2011 no fue propiamente una reforma laboral, sino una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Sin embargo, tuvo consecuencias importantes en el ámbito laboral, porque fortaleció la protección de los derechos de las personas y cambió la manera en que deben interpretarse y protegerse. Y como primer punto, la creación de empleos formales. En ese punto, la primera pregunta nos pide explicar cómo impactó la reforma en la creación de los empleos formales en México. En este caso, la reforma del 2011 no creó directamente empleos formales. Su principal objetivo fue reconocer y fortalecer los derechos humanos. Uno de los cambios más importantes fue el artículo primero constitucional, porque reconoce los derechos humanos establecidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que México forma parte. También establece que las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esto tiene relación el trabajo porque un empleo no solamente debe generar ingresos, sino que también debe desarrollarse respetando los derechos como la dignidad, la igualdad y la no discriminación y la seguridad social para el trabajador o equipo de la empresa. Posteriormente, la reforma laboral del 2012 estableció las diferentes modalidades de contratación como los periodos de prueba, la capacitación inicial y el trabajo por temporada. Entonces podemos decir que el impacto de la reforma del 2011 en la creación de empleos formales fue indirecto porque estableció un marco constitucional de mayor protección y que posteriormente influyó en las reformas laborales. Como segundo punto, en los trabajadores temporales y eventuales, como la segunda pregunta es en qué medida mejoró la protección de los trabajadores temporales y eventuales. Aquí nuevamente debemos distinguir la reforma del 2011 de la reforma laboral de 2012. La reforma del 2012 modificó la Ley Federal del Trabajo, reconoció diferentes modalidades de la relación laboral, como el trabajo por tiempo determinado, por temporada y por tiempo interminado. También estableció los periodos de la prueba y de capacitación inicial. Algo importante es que ser un trabajador temporal o estar en un periodo de prueba no significa perder los derechos laborales. El trabajador debe de recibir el salario correspondiente, tener acceso a la seguridad social y recibir las prestaciones que correspondan. También se siguió el trabajo por temporada, reconociendo que existen actividades que solamente se realizan durante ciertos periodos del año. Por lo tanto, considero que estas reformas ayudaron a evitar que la contratación temporal se utilizara simplemente como una forma de eliminar los derechos de los trabajadores. Como tercer punto, la resolución de conflictos laborales. La tercera pregunta nos pide explicar qué mecanismos se introdujeron para resolver los conflictos laborales. Aquí es importante mencionar nuevamente que estos mecanismos específicos fueron establecidos principalmente en la reforma laboral del 2019 y no directamente con la reforma de los derechos humanos del 2011. Uno de los cambios más importantes fue la creación de la conciliación prejudicial obligatoria. Esto significa, antes de iniciar un juicio laboral, generalmente el trabajador y el patrón deben intentar llegar primero a un acuerdo mediante la conciliación. La finalidad es resolver los conflictos de una manera más rápida y evitar que todos los casos tengan que llegar directamente al juicio. Si no se logra el acuerdo, el trabajador puede acudir en los tribunales laborales del Poder Judicial. Estos tribunales sustituyeron gradualmente a las antiguas
juntas, conciliación y arbitraje. Asimismo, además, la reforma del 2019 fortaleció la libertad sindical y la negociación colectiva, buscando una mayor participación de los trabajadores. Y la relación entre las tres reformas, para entenderlo de una manera más sencilla, yo considero que podemos ver estas reformas como parte de una evolución. La reforma del 2011 estableció un nuevo marco constitucional de protección de los derechos humanos. La reforma laboral del 2012 realizó cambios concretos en las relaciones del trabajo y en las modalidades de la contratación. Y la reforma laboral del 2019 modificó principalmente la reforma en que se resuelven los conflictos laborales y fortaleció aspectos relacionados con los sindicatos y la negociación colectiva. Por eso la reforma del 2011 puede considerarse como un punto de partida constitucional para fortalecer la protección de los derechos de las personas, mientras que las reformas posteriores desarrollaron aspectos específicos del ambiente laboral. Por conclusión, puedo decir que esta actividad permitió comprender la reforma constitucional del 2011. No fue una reforma laboral directamente, pero sí tuvo una gran importancia para el derecho al trabajo. Lo que más considero importante es que fortaleció la protección de los derechos humanos, estableció los principios de la persona que busca brindar la mayor protección posible a las personas. También comprendí que la creación de empleos formales y la protección a los trabajadores temporales no dependieron directamente de la reforma del 2011, sino que fueron desarrollándose mediante reformas laborales posteriores. Como estudiante de administración considero que conocer estos cambios es importante porque una empresa debemos tomar en cuenta los derechos de los trabajadores al momento de contratar, establecer prestaciones o resolver conflictos. Finalmente considero que un empleo no debe analizarse solamente desde el punto de vista económico. También debe garantizarse condiciones dignas y respetar los derechos de las personas y así tener un buen desempeño laboral hacia la empresa y hacia su crecimiento personal. Y con eso concluyo mi exposición. Muchas gracias por su atención y lindo día.